Este programa llega a usted por cortesía de... Y bien, amigos de Prensa Sin Mordaza, bienvenidos a una nueva edición de Al Descubierto. Aquí estamos dando comienzo a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre el comportamiento de la izquierda a nivel mundial, cómo actúan. Hoy vamos a analizar ese comportamiento porque hoy en Colombia se está viviendo una crisis que hace poco vimos reflejada en los Estados Unidos, que no deja de suceder en Cataluña, aquí en España, que ha sido epicentro de noticia en el año 2019 en Quito, en Ecuador. También Chile y Perú han vivido la misma situación. Y es porque definitivamente la izquierda siempre está detrás de todo esto. Y para ello tenemos hoy un invitado muy especial, al profesor, comunicador social, periodista y director del diario Verdades y Rumores, Darwin Chávez. ¿Cómo estás, Darwin? Bienvenido. Hola Javier, gracias por la invitación, un placer saber de ti, no te veía desde Venezuela y gracias por supuesto a todos los que nos siguen por estar presentes en este episodio. Bueno, para quienes no conocen a Darwin, así como nosotros, tenemos nuestro portal web www.prensasinmordaza.com que usted puede visitar y allí estar informado de nuestros resúmenes informativos, estar recibiendo el contenido que nosotros subimos en nuestras distintas plataformas, @prensasinmordaza, que por cierto invito a que sigan nuestras redes sociales, a que también compartan estas transmisiones y nos ayuden a alcanzar a más personas. El profesor Darwin, a quien le digo todavía profesor por el respeto, compartí una materia con él, de hecho, en la universidad. Hoy compartimos como colegas, pero es un excelente analista que tiene un portal web de noticias, de opinión e información. Es Verdades y Rumores. La pueden ubicar en Google. Muchas veces ha enfrentado ataques por parte de la dictadura venezolana. El régimen venezolano ha atacado los servidores de Verdades y Rumores, pero ahí está Darwin Chávez dando información y siempre analizando la situación que está generándose en el entorno latinoamericano y mundial. Darwin, ¿cómo ves la situación en Colombia en este momento? Bueno, muy complicada, muy compleja, la crisis colombiana, se están repitiendo los sucesos vividos en el año 2019. En Colombia se mezclan dos cosas, ¿no? No solamente el guión de la izquierda internacional, diseñado por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, sino que además el gobierno de Duque ha venido cometiendo torpeza, ha venido facilitando que la izquierda en Colombia, que tiene mucha fuerza a raíz de, por supuesto, de la guerrilla desmovilizada y de la fuerza que ha venido sumando Gustavo Petro, han venido provocando un segundo estallido social muy similar o quizás peor, más sangriento que lo ocurrido en el año 2019 y que lo que trata es de caldear el clima de opinión para preparar el terreno para que Petro gane las elecciones presidenciales en Colombia. Ahí, por supuesto, ha habido violación a los derechos humanos que desafortunadamente se convierten en normales en este tipo de hechos de violencia en la calle, porque la violencia, por supuesto, genera mayor violencia y eso genera cualquier cantidad de atropellos, ¿ok? Como ha ocurrido en otros países. Pero fíjate cómo este guión, que es escrito por la izquierda internacional, comenzó en el 2019 en Ecuador, a raíz de que el presidente Lenín Moreno aumentó el precio de los combustibles y eso generó todo un estallido social que cercó todo el país. Incluso el presidente Moreno, en una jugada bien importante, sale del Palacio Presidencial y se va a Guayaquil, lo que significó un primer intento para desactivar las protestas. Esas protestas que eran
organizadas mayoritariamente por los grupos indígenas, eran utilizadas por el correísmo, por la gente de Rafael Correa, para desestabilizar el gobierno de Moreno, ya que 2 años después había elecciones, o menos de 2 años después, había elecciones presidenciales y la intención de Correa era retornar al poder a través de él mismo, de una candidatura que luego se le truncó por los procesos judiciales o de cualquiera de sus delfines, ¿ok? La jugada maestra en Ecuador fueron 2. Primero, Moreno sale del Palacio Presidencial en Quito, se va a Guayaquil, lo que desactiva las protestas que intentaban cercar el Palacio Presidencial para provocar su renuncia. Pero luego hace una jugada mucho más importante, que fue llamar a los organizadores reales de las protestas al diálogo. Y en ese diálogo surge la anulación del aumento de los combustibles, el incremento de la ayuda social y todo un plan concertado para lograr más o menos estabilizar la economía ecuatoriana que tiene graves dificultades. Ese guión se trasladó a Colombia, se trasladó a Chile, se trasladó a Perú, ¿ok? Y en Argentina algunos episodios se vivieron, pero porque había también elecciones presidenciales en Argentina, pero no querían afectar porque el candidato de la izquierda argentina, el señor Fernández, estaba en el primer lugar. ¿Qué ocurrió? Que todos estos procesos generaron consecuencias. En el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de Chile se comenzó un proceso constituyente. ¿Qué fue lo que aprovechó la izquierda en Chile? Chile es un país que no ha terminado de curar las heridas dejadas por la dictadura. La constitución vigente es una constitución que, a pesar que ha sido modificada, su núcleo fundamental sigue siendo la misma constitución que dejó el dictador Augusto Pinochet. Además, a eso hay que sumar que buena parte de la sociedad chilena todavía tiene reclamos importantes sobre el papel del ejército y el papel de los carabineros, que fueron instrumentos de represión y tortura de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero además hay reclamos sociales importantes. El tema de las AFP, que es un tema medular acá en Chile. ¿Por qué? Porque la gente pasa toda una vida trabajando, cotizando su AFP y luego recibe pensiones que son verdaderamente miserables. Por ejemplo, un alquiler, un arriendo promedio acá en Chile te puede costar 300.000 pesos y una persona que trabajó, no sé, 25, 30, 35 años puede estar recibiendo una pensión, teniendo unos 120 millones, 140 millones de pesos en su AFP, puede estar recibiendo una pensión de 140.000 pesos que no le alcanza ni para completar sus medicinas y sus alimentos. Entonces, además, hay reclamos por la modernización del sistema de salud, por el acceso a la vivienda y además por la privatización de algunos servicios públicos que en Chile, aquí en Chile no hay ningún servicio público que esté en manos del Estado, todos funcionan bien, pero son costosos. Entonces, aquí las protestas en Chile que estallaron masivamente el 18 de octubre del año 2019, se originaron por algo que pareciera una tontería: el aumento de 30 pesos al pasaje del metro. Eso fue aprovechado por la izquierda. Entonces lo que podemos entender acá es que, a ver, lo que está ocurriendo en cada país es que se apoyan en la realidad, en la crisis o en el hándicap, en esa flaqueza que toda democracia la tiene, donde allí no está habiendo respuesta, para utilizar esa vía para dinamitar la democracia y las instituciones. Es correcto. La realidad de España, por ejemplo, está siendo el tema de la independencia de Cataluña, de Barcelona, que pues realmente al estar aquí entendido que es el sentir de un grupo minúsculo, sin embargo, le han dado fuerza, le han dado recursos, han traído personas externas y la realidad es que el movimiento, que es controlado prácticamente por un 10% de la población, pone en crisis a este país cada vez que a ellos se les antoja salir a la calle a incendiar en las calles. Ahora, pero Darwin, quisiera que viéramos unas imágenes que tenemos por acá. Estas imágenes son exclusivas que me ha enviado una periodista colombiana, amiga, que está en Colombia. Lamentablemente, en este momento, los periodistas colombianos están siendo también foco
de situaciones. Pero esto quiero narrarles lo que pasó con este hecho. Estos son hechos que no muestran habitualmente los medios. Y más tarde, después les vamos a mostrar un hecho que ocurrió en el Capitolio de Bogotá, que me recuerda, por cierto, a lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí podemos ver, estos son actos de violencia dentro de la ciudad para atemorizar a la población. Fíjense, allí lo que está ocurriendo en este momento, y hemos censurado la voz, porque también se escucha la voz del periodista que lo graba, y no queremos, por cuestiones de identidad, resguardar la identidad del colega periodista, pero aquí estamos viendo cómo estas personas que supuestamente están luchando por la democracia están intentando entrar en casas, están intentando desvalijar, saquear camiones, y la policía no puede controlarlos porque son tantos, y los cuerpos policiales se quedan limitados. Una de las cosas que nos contaba la colega que nos envía la información a Prensa Sin Mordaza es que estas personas incluso están utilizando armas de fuego. Y por supuesto, esto deja en evidencia que detrás de todo esto el paramilitarismo colombiano está haciendo de la suya. Fíjense cómo están allí desvalijando un camión. Fíjense cómo el guardia, el militar colombiano se acerca allí tratando de dialogar y de poder tratar de tomar el control. Darwin, al mismo tiempo, fíjate esto. Esto es lo que sí los medios han mostrado. De hecho, nosotros lo colgamos en el portal web, en nuestro Instagram. Pero esto me recordó, cuando yo lo vi, fue el mismo intento, ahora trasladado a Bogotá, diría el ciudadano al virreinato de Bogotá, en Colombia. Directamente se conecta con lo que pasó no hace mucho allí en Estados Unidos, previo a las elecciones de presidenciales. Y fíjense ustedes, esta imagen llama poderosamente la atención. Como, no sé, por un momento me parecía más bien que estaba viendo a Venezuela. La única diferencia es que dice Duque, pero el cartel es igualmente rojo, las banderas tricolor. Es decir, el guión se repite, de Darwin. Sí, se repite porque sencillamente la izquierda lo que hace es apalancarse de los reclamos sociales, del descontento social para irrumpir violentamente. Por eso lo que comienzan como protestas pacíficas del ciudadano, en el caso colombiano, reclamando contra la reforma tributaria que planteó Duque ante el Congreso, luego deviene en esos actos violentos. Colombia quizás es el país donde de forma más sencilla puede ocurrir esto, porque Colombia viene arrastrando un pasado de 35, 40 años de violencia. Hay grupos guerrilleros y paramilitares desmovilizados que sencillamente por dinero o por ideología pueden participar en este tipo de actos, pero además la cercanía con Venezuela atrae la atención del gobierno venezolano. Lo decía Diosdado Cabello en uno de sus programas. Si Colombia cree que la guerra con ellos la vamos a plantear en nuestro territorio, se equivocan, la vamos a plantear en su territorio. Y ese es el tipo de incursión que el chavismo está aplicando o ejecutando en Colombia a través de grupos de agitación. Te aseguro que allá hay dirigentes del PSV, hay funcionarios del SEBIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, actuando para caldear los ánimos. Y cuando este tipo de concentraciones se producen, ocurre un efecto que lo que las personas como individuos no son capaces de hacer, lo hacen como colectivo. Yo te aseguro que cualquiera de estas personas se para frente a un supermercado, por ejemplo, y no es capaz de ni siquiera de intentar el saqueo del establecimiento comercial. Pero cuando una turba de 50, de 100, de 200 personas promueve el saqueo como una supuesta acción de justicia social, se atreve a participar y además se lleva objetos, participa en el saqueo y se lleva sus propios productos. Entonces, la izquierda lo que utiliza son estos resentimientos sociales para inestabilizar los sistemas políticos y facilitar su llegada o su retorno al poder. Lo intentaron en Ecuador, no pudieron, ganó Lasso en la segunda vuelta. Lo intentaron en Perú y ahora tienen a un candidato de la izquierda radical como Pedro Castillo liderando las encuestas. Lo hicieron en Argentina contra la gestión de Mauricio Macri, lo han hecho en Chile contra la gestión el señor Piñera,
pero te aseguro que hoy en Bolivia no va a ocurrir ninguna protesta promovida por la izquierda porque ellos van a preservar la estabilidad del gobierno de Arce. Lo intentaron en Paraguay, no lo olvidemos. Entonces, pero además de los resentimientos sociales, han corrido con la suerte, entre comillas, de que los efectos de la pandemia han erosionado la estabilidad de cualquier gobierno, porque es que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud estaba preparada para una situación sanitaria como la que hemos vivido, mucho menos un gobierno. Aquí se ha trabajado con el ensayo y el error, tomando medidas, evaluando, y eso ha ocurrido no solamente en Latinoamérica, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en España, ha ocurrido en todos los países. Entonces, sencillamente la izquierda, además del resentimiento social, de los reclamos sociales, los efectos de la pandemia trata de utilizarlos para su beneficio personal. ¿Por qué no hay protestas en México? Exacto, eso, Porque bueno, eso es una de las cosas. Y lo otro que me gustaría que analicemos también es por qué luchan por la justicia social o cómo se entiende comunicacionalmente la ambigüedad del discurso o ese discurso que sale de contexto donde dices, luchamos por la justicia social, pero incendias el país, quemas el país, quemas las instituciones, saquean los bancos. ¿Cómo se entiende, cómo se interpreta comunicacionalmente esto, Darwin? Muy sencillo, Javier. ¿Qué ocurre? Si las protestas son pacíficas, los gobiernos tratan de buscar soluciones pacíficas. Pero ¿qué ocurre si hay saqueos o intentos de saqueo a establecimientos comerciales, a bancos, o tratan de irrumpir en las instituciones del Estado, como por ejemplo el Congreso? Que los cuerpos de seguridad tienen que responder. Eso incrementa las denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos y entonces van cercando paulatinamente en la opinión pública a los gobiernos, aprovechándose de sus errores, de sus fallas, para convertirlos en fortalezas que buscan desestabilizar a esto. ¿Qué es lo que tratan en Colombia? De alegar, por supuesto, que la derecha colombiana fracasó, que Duque fracasó y que Petro tiene que llegar con un nuevo modelo político. Lo que están tratando sencillamente es de cambiar el sistema, de impulsar un cambio en el sistema político colombiano. En cualquier momento salen de nuevo con el tema de una constituyente para reformar la constitución, olvidando que la constitución colombiana se modificó hace 20, 25 años, ¿ok? Para tratar de aprovechar el momento, apuntalar a Petro y derrotar a la derecha en las elecciones presidenciales colombianas. En Chile se apagaron un poco las protestas, sin embargo hay grupos violentos anarquistas porque sencillamente se abrió el proceso constituyente. Pero no me extrañaría que cuando se acerquen las elecciones presidenciales, donde el Partido Comunista con su candidato, el alcalde actual de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, aspiran a llegar a la presidencia. Entonces se trata de un guión, de una película que se va repitiendo. Si tú eliminas las banderas, si tú eliminas las pancartas, puede ser que eso que está ocurriendo ocurra en Colombia, ocurra en Perú, ocurra en Ecuador, ocurra en Chile, porque sencillamente es el mismo modus operandi de la izquierda internacional, que repito, lo que trata es de generar inestabilidad para, por supuesto, retornar al poder. Pero es que fíjate, mira esas imágenes. Si tú me dices a mí que eso en vez de esas imágenes que estábamos viendo en pantalla, si tú me dices a mí que eso es, no sé, Valencia, San Diego, pues Sí. yo lo creería plenamente. Eso pudiera ser fácilmente achacado. Pudiéramos narrar inclusive la historia del 2014, las protestas de 2014 cuando... Incluso la de 2017. Efectivamente, incluso las del 2017, que fueron prácticamente las últimas protestas que se dieron en Venezuela. Fíjate cómo dejan las instituciones privadas, saquean los bancos por completo. ¿No será entonces que la democracia cuando fue concebida, Darwin, no será que la democracia cuando fue concebida y pensada, planificada por estos filósofos griegos, dejaron hándicap, dejaron flaquezas, dejaron huecos de los cuales hoy la izquierda se aprovecha para socavarla y destruirla y finalmente implementar un nuevo orden mundial, un modelo político único a nivel mundial? El problema, Javier, es que no hay ningún sistema político es perfecto. Todos son imperfectos, todos son perfectibles. No tanto es el sistema, sino los errores que cometen los gobernantes. ¿Okay? Y te lo voy a dar con un ejemplo muy cercano para mí, el caso chileno.
Cuando aquí en la semana del 18 de octubre del año 2019, el gobierno decide ajustar en solo 30 pesos el valor del pasaje del metro, no tomaron en cuenta los reclamos que comenzaron a aparecer. Si el gobierno de Piñera hubiese puesto el oído en lo que le decía la gente en la calle, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Porque de los 30 pesos pasamos a las AFP, pasamos al sistema de pensiones, pasamos a el alto costo de la vida, el alto costo de los medicamentos y terminamos en una constituyente. ¿Qué ocurre? Que los gobiernos tienen que aprender a leer la calle y es que esos han fallado. ¿Y por qué ocurre eso? Y te lo digo porque yo lo viví en Venezuela, porque nuestros gobernantes en cualquiera de nuestros países viven en su propia burbuja y no entienden lo que está ocurriendo en la calle. Si el gobierno de Piñera hubiera entendido lo que estaba gestándose aguas abajo en la sociedad, con solo un aumento de 30 pesos, hubiera paralizado el aumento, hubiera llamado a un diálogo a las fuerzas sociales y se hubiera podido evitar el estallido social que comenzó con fuerza el 18 de octubre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que no lo desactivaron. ¿Pero qué ocurrió el 18 de octubre? El 18 de octubre fue un estallido social organizado, orquestado. Tú no puedes creer que en una misma noche ataquen grupos armados a 50, 70, 80 estaciones de metro en Santiago de Chile, que hayan quemado 40, 50 unidades de autobús. Eso no es pueblo espontáneo, eso está preparado. Pero si tú permites que se genere las condiciones para que la izquierda actúe, va a actuar. Y lo va a actuar, y va a actuar con fuerza, y va a actuar con violencia. Otro escenario. Adelante, y disculpa que te explique. Para muchas personas, el costo de 30 pesos en el metro es insignificante. Pero para otros es imposible de pagar. Sí, resulta que un pasaje de metro aquí en Santiago, lo que llamamos nosotros en hora pico, que aquí le llaman hora punta, cuesta $1. E incluso dependiendo de la cotización, cuesta más de $1. Entonces, un chileno promedio que en tiempos normales ocupa el metro 6 días, 5 días, 6 días a la semana para salir a trabajar, te puede estar gastando entre 30,000 y 40,000 pesos mensuales. Y si ese chileno promedio gana salario mínimo, que son 320,000 pesos, ya imaginas el tamaño de un aumento de 30 pesos al metro. Entonces los gobiernos no terminan de entender lo que está ocurriendo y se provocan todas estas situaciones que socavan la estabilidad de las sociedades. Y asimismo te quería llevar a Centroamérica. Ahí tenemos a Nayib Bukele, ¿no? Que ha sido tildado recientemente por muchos factores, instituciones gubernamentales, organizaciones como la OEA, como que presenta indicios, y busco las palabras, las rebusco porque no quiero pecar de imprudente, pero lo han tildado inclusive del nuevo Chávez, ¿no? De ser tirano ante las acciones que ha tomado, pero también ha enfrentado protestas en la calle y ha salido airoso. Pero aquí, a todas luces, se sabe que Nayib Bukele en todo caso es de derecha y que la izquierda también es la que está allí tratando de obtener el poder. Pero no han podido controlar ya Nayib Bukele, más bien entonces ahora comienza a convertirse en el Chávez, a pesar de ser de derecha. ¿Cómo se puede entender eso? Es que el problema es que Bukele es de derecha ahora, pero fue militante, dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Fue de la izquierda, fue además admirador de Chávez. Por eso tiene un perfil muy parecido a Chávez. Lo que ocurre en El Salvador, aquí no hay otra lectura, es una dictadura de derecha. Cuando un mismo partido tiene el control de todas las instituciones, la presidencia, el parlamento y el poder judicial, eso es una dictadura de derecha. Lo que ellos hicieron, perdón, con los magistrados del Supremo Tribunal de ese país, sencillamente es un atropello, porque los destituyeron sin el respeto al debido proceso. Si tú comienzas un proceso parlamentario para investigarlos y les das derecho a la defensa, y además de pronto participan personajes neutrales de la sociedad salvadoreña, y al final se decide que han incurrido en violaciones a la Constitución
y que hay causales para su destitución, perfecto, no hay problema. El problema es que el señor instala el parlamento que él controla. El problema es que el señor utiliza su mayoría parlamentaria para destituir a los magistrados sin darles derecho a la defensa, sin el respeto al debido proceso. Cuando él irrumpió, no recuerdo si fue el año pasado, a la Asamblea Nacional, que es el Congreso de El Salvador, y allí había rasgos muy fuertes de autoritarismo. Pero hay ejemplos. Había una mesa de diálogo, por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo, una mesa de diálogo con los empresarios salvadoreños, porque además ese país atraviesa una crisis económica terrible. Es el país, no supera a Costa Rica, pero es uno de los países más caros de Centroamérica. Convocó una mesa de diálogo con los empresarios. Cuando los empresarios hicieron cuestionamientos a su política económica, ¿qué hizo el señor? Los excluyó de la mesa de diálogo. Lo mismo ocurrió con las universidades. Cuando hay voces disidentes a lo que él decide, sencillamente los excluye, los aplasta. Eso es muy similar a lo que hizo Chávez. Bukele se parece a Chávez. Chávez nunca desoyó cualquier crítica internacional a lo que él hizo. Cualquier crítica, lo mismo está haciendo Bukele. Lo triste del caso es que quienes asesoran a Bukele son venezolanos. Lo triste del caso es que esos supuestos líderes opositores venezolanos que ahora apoyan la dictadura derecha en El Salvador, dicen luchar por la democracia en Venezuela, que es el caso de los dirigentes de Voluntad Popular, Lester Toledo, Sara Hanna George, Miguel Albelo y ahora Juan Carlos Gutiérrez, quien fue el abogado que defendía a Leopoldo López estando en la cárcel. Lo que ocurre en El Salvador sencillamente es una dictadura de derecha. Eso no hay que darle más vueltas ni tratar de matizar. Eso es una dictadura de derecha que le va a traer consecuencias, no solo a Bukele, sino lo peor al pueblo salvadoreño. Para El Salvador es un país chiquito, muy chiquito. Maracaibo creo que es más grande que El Salvador en territorio y en población. Pero además tiene una crisis económica terrible. Entonces, allí lo que ocurre es que el sistema político salvadoreño estaba tan desprestigiado porque los partidos Arena y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, por supuesto, han sido tan corruptos que el pueblo buscó una opción, buscó una alternativa. Lo mismo que ocurrió en Venezuela, cuando el sistema político que mantenía a Adecos y a Copellanos repartiéndose el poder se agotó y surgió la figura de Chávez como el Mesías y todos vemos las consecuencias. Por eso tú en España, por eso yo estoy en Chile, por eso más de 6 millones de venezolanos estamos en la diáspora, pero además tenemos 20 y tantos millones de venezolanos en un empobrecimiento muy acelerado. Así es, y lo más impresionante, y quería dejarlo prácticamente ya para terminar, es entender entonces por qué en países como México, donde gobierna la izquierda, países como Panamá, donde está gobernando la izquierda, países como Bolivia, que por cierto, no hemos mencionado el ejemplo de Bolivia, porque precisamente llegan al poder después también de protestas, porque es que esto es, vamos, impresionante, o sea, no tienen pudor ni siquiera, no cubren, no tienen ni siquiera, no cuiden ni siquiera la costura del saco. Lo hicieron y ahora tampoco hay protestas de origen allí en Bolivia. Inclusive Evo ha regresado a Bolivia y nadie protestó porque Evo regresara, después que hicieron todo lo que hicieron. O sea, realmente, ¿cómo se entiende entonces? La derecha también está dejando que la izquierda haga lo que le da la gana o pasa de súper democrática. Yo realmente a veces no consigo esa derecha que es silente ante el dolor y la realidad que viven los ciudadanos de sus países. ¿Qué ocurre con la derecha? Tienen dos problemas. El primero, que no escuchan al pueblo. Una vez llegan al poder, no escuchan lo que ocurre en la calle. Viven en su micromundo, en su burbuja y no son capaces de escuchar el reclamo popular. Pero además ellos no están organizados a nivel internacional como sí lo está la izquierda. Todos los años o cada 2 años el Foro de Sao Paulo se reúne no solamente para hablar de ideología, sino para planificar sus acciones en vista de, o en la búsqueda de recuperar el poder en diversos países. Entonces, eso no lo hace la izquierda. Los partidos de izquierda están dispersos, están en su mundo, mientras la izquierda, de la derecha, perdón, mientras la izquierda está unida y trabaja unida para tratar de soliviantar los sistemas políticos. Y Venezuela se ha convertido en el epicentro de esas protestas, de esas operaciones,
porque Venezuela, a pesar de la crisis, todavía tiene recursos económicos para financiar este tipo de acciones en algunos países. Fíjate que intervino en Ecuador, fracasaron, ahora están interviniendo en Colombia. Hay que ver si están tratando de intervenir en Perú, aunque el candidato peruano de la izquierda le dijo a Maduro que se fuera a resolver sus problemas en Venezuela y que se llevara a sus venezolanos delincuentes, pero para nada sería extraño de que estuvieran actuando allí y en cualquier escenario de países vecinos donde ellos puedan aprovechar la coyuntura. Intentaron hacerlo en España a través de Podemos y el financiamiento de Podemos. Afortunadamente el proyecto de Podemos no creció y ahí vemos el caso de Pablo Iglesias, pero ellos han intentado participar en todos aquellos países donde puedan, porque así desvían la atención de la comunidad internacional hacia la solución del conflicto venezolano. Y de hecho lo han logrado. Sí, yo creo que los españoles se han visto en el espejo de Venezuela, de América Latina, de esa izquierda irracional que está en muchos países de la América Latina y dicen, ahí no queremos entrar. Darwin, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales y cómo pueden visitar Verdades y Rumores las personas que quieran aportar también hacer una donación a Verdades y Rumores? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, los invito a visitar www.verdadesyrumores.com. Allá hay espacios para la donación, para que podamos seguir haciendo periodismo independiente y sobrevivir en medio de la crisis, porque además somos víctimas no solamente de ataques por parte del oficialismo a través del SEBIN y los cubanos, sino que también la oposición nos ataca. De hecho, el año pasado, te cuento, entre el 26 y el 27 de julio del año 2020, el Partido Voluntad Popular pagó un intento de hackeo contra verdadesyrumores.com, pero afortunadamente no lo lograron en un 100%, pero eso ocasionó que tuviéramos un mes fuera de línea porque sencillamente estábamos reconstruyendo lo que ellos lograron destruir. Pero además me pueden conseguir en Twitter en Darwin CH857, @verdadesrumores, en Instagram Verdades y Rumores y en Facebook igual Verdades y Rumores. Y mi columna todos los miércoles está publicada en www.verdadesyrumores.com, que es el portal que ustedes están viendo en sus pantallas. Así es, y así como que con Verdades... Por cierto, sí, Javier cumplió 8 años. El 1 de mayo 8 cumplió años 8 ya. años. Sí. He visto mucha agua pasar y muchos medios digitales que intentaron hacer el mismo esfuerzo, pero lamentablemente la crisis los arrolló. Yo recuerdo por allá en el 2013, si no me equivoco, estaba sentado en Librería Litaya en Maracaibo y allí estabas con un webmaster planificando un avance de Verdades y Rumores cuando ibas a Sí, la señor. parte premium y todo eso. El 1 de mayo del 2013 salió Verdades y Rumores y hemos mantenido, a pesar de todas las dificultades y de todos los ataques, hemos mantenido un trabajo continuo y de crecimiento orgánico, porque aquí no hay ni empresarios ni políticos poderosos que financien. Este es el trabajo de hormiga de un grupo de colaboradores que sencillamente todas las semanas hacemos el esfuerzo de mostrarle la verdad a los venezolanos. Este es otro portal web que usted debe visitar, ahí lo tienen, fíjense cómo está en pantalla, es un portal de opinión. Si a ustedes Sí, les gusta leer... Es un diario digital de interpretación y opinión. De interpretación y opinión, correcto, donde usted lee información, donde la información está interpretada y a su vez analizada por periodistas. Ahí no están políticos como tal escribiendo, sino periodistas que están analizando lo que está ocurriendo en el mundo y también en Venezuela y por supuesto en la América Latina. Y así como usted puede hacer una donación para Verdades y Rumores, también la puede hacer para Prensa Sin Mordaza. Ahí en nuestra página web encontrará usted nuestras vías de aporte para que podamos seguir haciendo este periodismo independiente sin censura. Gracias, Darwin, por haber estado con nosotros en esta ocasión y a usted que nos ha acompañado hasta esta oportunidad. Gracias por compartir con nosotros este tiempo, por escuchar nuestros análisis, por permitirnos llevarles al descubierto la verdad detrás de tantas mentiras que a veces ocultan los políticos y que esconden también por miedo, por diferentes razones, los medios de comunicación. Nosotros volveremos en una nueva edición de Al Descubiertos. Quien habló para ustedes, Javier Núñez. Será hasta entonces.
Bye.